Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Que podamos tener un lindo sábado, ¿no? El Señor ya está abriendo las nubes para disfrutar la tan anhelada primavera, ¿no? Así que estamos felices de poder saludarles también a nuestros amigos que están siguiendo la transmisión online o que verán después, posteriormente, también el contenido digital de nuestra iglesia. En esta hora vamos a hablar acerca de sueños, no sueño, ¿no? Porque tal vez por el cansancio de la semana no confundir. ¿Tiene usted sueños, planes? La verdad que de alguna forma todos los sueños tienen un costo. Ya sean sueños, por ejemplo, de pasar tiempo de vacaciones juntos como familia, usted ya tiene que pensar en los pasajes, en dónde va a alojar, etcétera. Cuando uno mira a los hijos que son pequeños o que ya son jóvenes y uno dice, ¿cuál es el sueño? Tal vez que quieren estudiar algo y ser alguien con alguna formación académica. Automáticamente uno tiene que pensar cuánto cuesta alcanzar ese sueño. La iglesia de Dios también está desafiada, hermanos, a tener sueños. Pero son los sueños de Dios, no son simplemente nuestros sueños. Entonces la pregunta es, ¿los sueños de Dios tienen un costo? ¿Cuál es el costo que eventualmente nosotros debiéramos pagar? Vivimos en una cultura en donde ha heredado el egoísmo como parte fundamental y solapada del diario vivir. ¿Por qué nosotros cargamos combustibles en esa gasolinera que usted siempre carga? ¿Por qué? Por lo general, porque es más barato. De pronto un día mi esposa me pregunta, ¿y cómo eso de 150, 140? No, mira, es que es $1, coma, o punto, todavía no lo entiendo, centavos. Nos quedamos pensando en que muchas veces en nuestra estructura mental preferimos un lugar por otro solo por un par de centavos. Pero la experiencia que a uno le hacen creer que está viviendo es que usted está obteniendo un beneficio extraordinario. Por ejemplo, yo siempre cargo en la misma Servicentro porque me permite ingresar un código y juntar millas o puntos en Air Canada. Después de un año entré a la página de Air Canada, a la cuenta de viajero frecuente, no sé cómo se llama, y un pasaje se canjea aproximadamente con 40,000 puntos. Después de un año, adivinen cuántos puntos tengo, sin contar los cuando uno viaja, ¿no? Tenía 2,000 puntos. 2,000 puntos. Y cuando entro a la aplicación de esa Journey, se llama, muchas tal vez ustedes lo tienen, para ver qué beneficios me da. Oh, me daba un refresco, una papa frita, unas Lay's o Sabritas. Después de un año de estar ingresando un código, de tal vez no buscar otro lugar. O sea, no sé si ustedes me entienden, hermanos, lo que quiero apuntar. Es que vivimos en una cultura de ¿qué me das a cambio? Y ahí están las famosas tarjetas de débito, de crédito, con, ¿cómo se llama esto que usted va recuperando? Cashback. Y después de todo un año, el otro día nos llegó ahí un cheque que Costco a usted le devuelve.
¿Qué hace uno con eso dentro del Costco? Pero de alguna forma, cuando uno tiene que tomar la decisión de algo práctico en la vida, siempre nos vamos a preguntar, ¿y qué obtengo a cambio? De alguna forma eso refleja que el neuromarketing entiende que el ser humano trabaja de acuerdo al egoísmo. Es decir, ¿quién me da mejores beneficios? Hace poco salió una campaña nuevamente del Royal Bank. Creo que se llama así, ¿no? RBC. Y está regalándole, ¿qué cosas? ¿La vieron o no? Si usted abre una cuenta allí, le regalan un smartwatch, un Apple Watch. Y cuando nosotros llegamos y mi hija abre los ojos, no la había contado. Nosotros somos Android, hija, no te preocupes. Y cuando recién llegamos a Canadá, estaban ofreciendo un iPad mini. Es decir, todo el mundo hoy en día, para que usted fidelice con ellos, le va a ofrecer algo a cambio. La mejor tasa, el mejor cashback, la red de beneficios, etc. ¿Recuerdan la palabra que usé? Para que usted fidelice con ellos. En mi país existe yo creo que existen todas las compañías de teléfono, no sé si aquí en Canadá, pero piense en su país y usted llama a Claro, a Movistar, a Tigo, no sé cuál será la más famosa, pero en mi país usted dice, estoy aburrido, no quiero pagar más. Ok, señor Sandoval, permítame un momento, le vamos a transferir a un área que ellos tienen que se llama fidelización de clientes. Y usted le dice, no, porque el internet es malo, porque el 5G no me toma. La verdad que la competencia es más barata, yo estoy pagando mucho más. Y automáticamente a usted le ofrecen un descuento por 6 meses, 12 meses, etc. ¿Está usted feliz? O sea, usted tiene que llamar para renunciar y ellos lo van a retener con más beneficios. Un departamento que se llama fidelización del cliente. Pero esta fidelización apunta al egoísmo, apunta al beneficio por interés. Y estamos rodeados. Cuando usted va a la caja de cualquier supermercado, le van a preguntar si usted acumula puntos o si pertenece al círculo de no sé qué. Aquí, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque Satanás quiere romper y quebrar algo que el Señor estipuló desde la creación del mundo. La fidelidad desinteresada, la fidelidad sin recibir nada a cambio. Y entonces, como el pecado produce el egoísmo en el ser humano y es tan propio, el enemigo comienza a normalizarlo a través de toda esta cultura de los beneficios, pero de acuerdo a mi propia conveniencia. Y la cultura bíblica, el mensaje bíblico a nosotros nos desafía y desde un comienzo nuestro Dios nos dio una pauta tan clara, tan maravillosa, para que nosotros estemos ajenos al egoísmo y seamos fieles a Él, no como clientes fidelizados por intereses, sino como hijos de Dios fieles, agradecidos, sin ningún interés a cambio. Ahí está la diferencia. Y hoy día vamos a hablar un poquito acerca de este desafío que tenemos hoy en día. Lo que el Señor dice, lo que el Señor quiere para nosotros versus cómo muchas veces estamos viviendo. Lo santo para el Señor. Muchas veces cuando hablamos de los diezmos y de las ofrendas, inconscientemente pensamos que los diezmos son santos y sagrados. Apartado, la palabra santo significa apartado para Jehová. Y siempre hemos aprendido, hemos leído que los diezmos son separados porque le pertenecen al Señor. Y si yo me quedo con algo que no me pertenece,
como la cosita para recoger basura que hablaba el hermano. ¿Qué estamos haciendo cuando me quedo con algo que no me pertenece? ¿Cómo se llama eso en simples palabras? Por lo tanto, si Dios dice que una parte a Él le pertenece, entonces esa parte, como es de Dios, es santo, es sagrada. Pero luego la Biblia dice que Él nos da bendiciones y de alguna forma de esas bendiciones nosotros le ofrendamos al Señor y automáticamente creemos y pensamos que las ofrendas no son santas o no son sagradas. Es decir, y aquí está la pregunta, ¿no es cierto que la mayoría de nosotros usamos el adjetivo santo exclusivamente para el diezmo y no para las ofrendas? ¿Será que las ofrendas bíblicamente son santas tal cual como lo es el diezmo? Yo quiero hacer aquí un paréntesis para recordar a los que ya lo saben, pero también para que nuestros amigos sepan. Nuestra iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, tiene un sistema de gobierno que se llama representativo. Existen 3 tipos de gobiernos eclesiásticos en el mundo, en distintos tipos de iglesias cristianas. Existe el primero que es episcopal, en donde solamente una cúpula o una persona como líder con su cúpula formulan todas las reglas y todo el sistema religioso depende de esa cúpula. Este es el claro ejemplo de la Iglesia Católica. Si usted fue bautizado en la Iglesia Católica cuando bebé, bautizo, no bautismo, porque el bíblico es bautismo. Y usted necesita comprobarlo ahora en una escuela católica, por poner un ejemplo, usted tiene que solicitar y le va a llegar una carta firmada ¿desde dónde? O al menos firmada abajo dice Vaticano. ¿Por qué? Porque es una cúpula gubernamental en donde los miembros no tienen voz ni voto. ¿Ok? ¿Cómo se llama ese sistema? Episcopal. Luego existe otro sistema de gobierno de iglesia que se llama congregacionalista. Y es que existe una congregación y también existe un pastor. Y quien toma las decisiones o todas las decisiones giran en torno al pastor. Por lo general estas iglesias pertenecen a pequeñas organizaciones, pero no tienen una representatividad internacional o a nivel mundial. Las decisiones pasan por una persona. Y aunque se formule como un comité directivo, el sistema congregacionalista tiene que ver con las decisiones que toma un pastor o un clérigo, un líder religioso en base a su congregación local. Y luego está el sistema representativo, que es el que aparece en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 6 se hace una comisión porque se necesitaba elegir a ciertos hombres para ciertas funciones, llamados diáconos. Y cuando la comisión termina de sesionar, se paran delante de toda la asamblea, de toda la iglesia, le comunican la decisión, lo someten a votación y dice la palabra de Dios que a todos les pareció bien. No todos estuvieron en la reunión para elegir a los diáconos, sino que estaban representados en un comité selectivo o electivo, los cuales le comunican al resto de la iglesia cristiana. Este sistema es el que tiene la iglesia adventista, la cual tiene una reunión mensual que se llama Junta Administrativa de Iglesia, en donde cada líder de iglesia, el cual fue elegido por la congregación, se reúne con el pastor para tener una reunión administrativa, para ver el liderazgo de la iglesia y cómo la iglesia avanza. Allí, por ejemplo, el equipo de tesorería presenta un informe tal como fue presentado antes que comenzara el culto. Y la iglesia también debería conocer ese informe y estamos planificando reunión administrativa con todos los miembros de iglesia para que conozcan también el estado de cuenta de la tesorería de la iglesia. Es decir,
usted como miembro de iglesia tiene derecho a voz y voto. Y está representado a través de los ministerios de la iglesia en la toma de decisiones. Por ejemplo, supongamos que yo soy un joven, bueno, soy joven, y yo quiero proponer algo. Yo no puedo pararme aquí adelante y decirlo así, porque la iglesia tiene un departamento de jóvenes. Entonces yo me puedo acercar al director de jóvenes y hablar acerca de la propuesta, porque en la iglesia adventista usted tiene voz. Y comienza, y después el director lo tiene que presentar en la junta administrativa. Y ahí se puede aprobar una actividad que tal vez surge de un miembro de la iglesia. No necesita que todo surja del pastor. La iglesia a nivel mundial tiene este sistema. Cada 5 años, por cada 50 miembros, cada iglesia elige a un representante que se llama delegado, porque la iglesia celebra a nivel mundial un congreso para que puedan asistir todos los representantes de las iglesias adventistas a nivel mundial. Este año, en el mes de julio, del 3 al 12 de julio, la iglesia adventista en San Luis, Missouri, celebra un congreso, su congreso quinquenal, en donde nosotros, de hecho, necesitamos elegir, y ahí tenemos que ver, ¿no?, cuántos miembros presentes tenemos, y por cada 50 se elige a un representante. Y va a representarnos como delegado al Congreso de la Iglesia Mundial. Y allí se evalúan, se ven los reglamentos, el manual de la iglesia, los planes misioneros para alcanzar otros países, etc. Imagínense, del 3 al 12, donde todos los planes de la iglesia se revisan, se analizan, todo. La elección de presidente, secretario de la conferencia general. ¿De quién depende? De la misma iglesia. Cierro el paréntesis. ¿Cómo se llamaba eso? Sistema representativo. Eso, hermanos, nos da unidad. Y hay algo muy importante que dice la Biblia. Cuando el Señor le habla a sus discípulos, es decir, a los líderes de su iglesia cristiana del primer siglo, les dice: por tanto, id y haced discípulos a toda nación, tribu, pueblo y lengua, por todo el mundo, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Puede una iglesia congregacionalista, que por lo general surgió porque el pastor se peleó con la mitad de la mitad de la iglesia se reunió en un salón y surge una iglesia. ¿Cómo va a predicar en toda nación, pueblo, tribu y lengua? Por eso la base administrativa de la iglesia adventista es bíblica. ¿Por qué? Porque hay que cumplir el propósito misional que Dios dejó para su pueblo. Y cuando nosotros, lo que decíamos ahí con la hermana tesorera, ofrendamos para nuestra iglesia, y vamos a hablar de eso es muy bueno. Porque la iglesia necesita moverse y predicar el evangelio aquí en Toronto, Canadá. Pero también a través de las ofrendas, yo me involucro ¿con qué cosa? Con la predicación del evangelio a nivel mundial. Me da identidad, la ofrenda me da identidad. No solamente tengo derecho a voz y voto, tengo representatividad, sino parte activa de la gran comisión que el Señor encomendó a su iglesia. Interesante. ¿Se acuerda que estábamos hablando de egoísmo y de gratitud desinteresada? De eso se trata lo que el enemigo quiere neutralizar. Pues bien, las ofrendas, miren, también en la Biblia, en las Escrituras declaran que las 2 ofrendas expiatorias, las ofrendas por el pecado y por la culpa, las define como santísimas. Ahí está la cita en Levítico. Además, las ofrendas de cereales y alimentos que eran de gratitud se describen como la parte santísima
y demasiado sagrada, de acuerdo a Levíticos capítulo 2 y capítulo 22. Las primeras ofrendas tienen que ver con ceremonias, sacrificios, para expiación, para perdón. Y las otras, cuando habla de los cereales y alimentos, son de gratitud. Pero ambas ofrendas, o ambos tipos de ofrenda, dice que tal como los diezmos son, ¿qué cosa? Santísimas para el Señor. Por lo tanto, no pensemos que una cosa es sagrada y la otra no. ¿Por qué? Porque si pensamos así, vamos a ser descuidados con nuestras ofrendas. Necesitamos ver, y rápidamente, lo primero es cuál es la base teológica de las ofrendas, y solo la resumimos en 3 aspectos. Cuando hablamos de base teológica, viene de teo, Dios, y logía, estudio de. Por lo tanto, lo primero que nosotros necesitamos saber es que la ofrenda no se trata de mí o de lo que yo doy. Cuando vamos a la Biblia y buscamos su base, nos damos cuenta que es una base no eclesiástica, sino teológica. Por ejemplo, teológicamente, la práctica de llevar ofrendas al Señor está conectada con varias ideas interrelacionadas que expresan aspectos del carácter de Dios en su relación con los seres humanos. El ejercicio de acercarnos a la teología es descubrir cómo Dios interactúa con el ser humano. Y nos damos cuenta que las ofrendas tienen una tremenda evidencia y base teológica. Primero, por ejemplo, salvación. Esto se le llama técnicamente soteriología. ¿Por qué? La salvación es una revelación de la gracia de Dios y nos llega como un regalo inmerecido para ser aceptado por la fe en Cristo. Ahí hay una leve descripción de lo que es salvación. Es el regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Por lo tanto, si ofrenda significa dar un regalo, ¿quién es por excelencia el que ha dado en primer lugar algo para nosotros? ¿Quién es? Es Dios. Hermano, recuerde un texto, un solo texto, en donde diga que Dios nos dio un regalo. ¿Se acuerda de alguno? ¿Se acuerda de alguno? Yo ya anoté algunos, pero hay uno más famoso todavía. Muy bien. Juan 3:16, ¿qué dice allí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha ofrendado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la primera ofrenda que Dios da, el primer regalo, es a su propio Hijo. Pongámonos a pensar. Dios no da cosas a medias. En su intención de dar un regalo, Dios busca lo mejor. Permítame contarle algo que hasta el día de hoy mi esposa me mira, yo sé que ella tiene ganas de retarme, pero un día llegó Tomasito con una invitación a cumpleaños. ¡Wow! El primer cumpleaños en Canadá. En un recinto, era como de gimnasia artística donde se iba a celebrar el cumpleaños. Era a las 1, 2 de la tarde, le digo, Tomás, vamos a ir a comprar el regalo para tu compañero. Y ustedes ya se imaginan la sección de juguetes, Legos. No sé por qué a los niños les gustan siempre los más caros, ¿no? Y había una cajita de Legos, la verdad que buen precio, en torno a los $20. Y Tomás, ¿será que te le va a gustar a tu compañero? Sí, papá, le gustan, creo que era Spider-Man, no sé qué le gustaba. Ok. Y lo tomamos en la mano. Wow, yo decía, pero esto es muy poco. Comprémosle otra cosa. Y a la vez mi esposa le había hecho una camiseta con el nombre de él y feliz cumpleaños y todo. Bueno, pasó el cumpleaños. Bueno, llegamos al cumpleaños y nos estábamos bajando con la bolsa y veíamos al resto de los padres que iba, hermanos, así con unos paquetitos. Porque uno no sabe, ¿no? Era la primera vez.
Y después nos escribe la madre y dice, quedó tan sorprendida porque iban 2 cajitas de Legos, pero eran de las más chiquitas. Siempre nosotros vamos a tener la inquietud ante un cumpleaños si el regalo que estamos llevando es lo suficiente. Puede que no lo digamos. Y yo les dije, no, mi esposa todavía no me dice nada, no me ha retado. Oye, gastaste mucho. ¿O fue para qué? Podríamos haberlo guardado el otro para otro cumpleaños. Pero siempre, y uno no sabe. Pero claro, ahora hay un estándar cultural o social en donde ante un cumpleaños y todos los papás llevaban aproximadamente casi lo mismo. Y de broma yo le decía a mi esposa, oye, los gringos son tacaños. ¿Sí o no? Porque en nuestros países, cultura. En nuestro país, gracias a Dios, no tenemos cumpleaños de 15 años. Pero yo sé que en México, en El Salvador, en Centroamérica, celebran el cumpleaños de los 16 años. Cuando nosotros queremos comprar o adquirir un regalo para expresar nuestro amor o atención, nos preocupamos hasta cuánto puedo dar o puedo gastar. ¿Se imaginan si Dios nos hubiese mirado pecadores, desobedientes, que ante la instrucción, el día que de él comieres ciertamente morirás? Es decir, estábamos advertidos. Y de pronto nos mira desnudos. Ahí está Adán y Eva. Y es como que el Señor ahora tiene que pensar en un regalo para quienes no se lo merecen. Miren la forma, de alguna forma, el ejercicio, y eso es hacer un ejercicio teológico, es estudiar, pensar, reflexionar acerca de Dios, de sus atributos, de sus cualidades, de su esencia. Y Dios, a quien no lo merecía, nos da el mayor regalo sin restricción alguna. Sin restricción. Nos da a su Hijo. Por lo tanto, la primera base teológica es que Dios es primer dador. Él lo dio todo por ti y por mí. Por lo tanto, en ningún momento pensó en lo que tú haces, en quién tú eres, en cómo somos rebeldes o desobedientes del Señor. Jamás. A pesar de lo que somos, Él eligió el mejor regalo que el universo pudo haber elegido. Pudo haber sido un ángel, pudo haber sido... No, el único regalo capaz de satisfacer nuestra culpa del pecado era la vida de su propio Hijo. Segundo, la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios a sus promesas y la confiabilidad de su palabra. Su carácter es tal que lo que dice... Miren estos textos, dice, declaro hoy ante Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. ¡Qué tremendo y maravilloso texto! ¿Cuántas veces Dios le dijo a Abraham a partir de Génesis capítulo 12? Ve a la tierra que yo te mostraré. Y luego le dice, y esta tierra será para ti y para tu descendencia, y ustedes serán de gran bendición para todas las familias de la tierra. Y ahí en el libro de Deuteronomio se expresa que Josué, cuando estaban entrando, cuando el pueblo estaba entrando, declaro hoy ante Jehová que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Es decir, están expresando que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Y que si de alguna manera hay un retardo, no es porque Dios falle. ¿Por qué el pueblo tuvo que estar 40 años allí? Porque el pueblo no le creyó a Dios, porque le faltó fidelidad. No obstante, aún rebeldes, dice que nunca la suela de sus sandalias se desgastaron, que nunca tuvieron que ir al Winners, al Walmart o a cualquier tienda. ¿Por qué? Porque las ropas que ellos vestían nunca durante 40 años en el desierto se desgastaron, porque Dios es fiel. Porque aunque nosotros seamos rebeldes, Dios cumple sus promesas.
El verso 10 del mismo capítulo dice, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Es decir, cuando nosotros como hijos de Dios entendemos que Dios es fiel y no falla, ellos dicen, ya entramos a la tierra prometida que Dios nos prometió. Es decir, estamos viendo que Dios cumplió su promesa. Por lo tanto, voy a traer las primicias de la cosecha para Dios. Satanás quiere invertir el orden. Y hay muchos predicadores evangélicos, cristianos, hablando de la teología de la prosperidad. Tráele al Señor y Él te va a bendecir. Pero aquí en la Biblia es todo lo contrario. Nosotros le traemos al Señor porque Él ya nos ha bendecido. Porque su fidelidad ya ha sido evidente en nuestra vida. Es decir, el motor de la fidelidad en la Biblia es porque Dios ya ha sido fiel con nosotros. No es para que usted junte puntos. No es para que usted le descuenten, no sé si la vez mejor la palabra, pero iba a decir míseros. Pero muchas veces yo voy a una gasolinera porque ahí cada cierto tiempo me descuentan 7 centavos por litro. Y yo estoy cargando feliz, hermano. Y después veo el descuento. Son 3, 5, 7, tal vez dólares. Pero se da cuenta. Este mundo nos dice, toma decisiones de acuerdo a lo que te ofrezcan. Y esa teología se ha metido dentro de los cristianos. Sé fiel a Dios y Dios te va a prosperar. No, no es por interés. Seamos fieles a Dios, primero, porque Él nos dio el mayor regalo, Cristo Jesús. Segundo, porque todo lo que Él promete a sus hijos, Él lo cumple. Porque Dios es fiel, porque Él ya nos bendice con la vida, con la familia, con estar en un país, hermanos. No es fácil, pero aquí estamos, por gracia de Dios. ¿Y cómo no vamos a agradecerle? Por lo tanto, la ofrenda en este segundo punto es respuesta a la fidelidad de Dios. El problema es que muchas veces no queremos identificar o reconocer que Dios es fiel. Y somos inconformistas y queremos más. Y no nos damos cuenta que ya Dios ha sido fiel. Y número 3, solo 3 puntos. Miren, la base teológica de las ofrendas. Primero decíamos, porque Dios es el dador del mayor regalo. Él es el primero que ofrenda. Segundo, ¿cuál era? Porque Dios es fiel a cumplir sus promesas cada día en nuestra vida. Y tercero, porque es el Señor. Porque el Dios que nos salvó gratuitamente y que es fiel a sus promesas es también nuestro Señor y merece homenaje. Él es nuestro Rey y no podemos presentarnos ante Él con las manos vacías. Dice ahí, marque ese texto en su Biblia, Deuteronomio, mire, fácil recordarse. Deuteronomio 16, 16. Dice, ¿cómo me podré presentar delante de Dios con mis manos vacías? Y aquí está el ejemplo de los sabios de Oriente. ¿Se acuerdan de los sabios de Oriente? ¡Wow! ¡Qué humildad! ¡Qué contraste! Cristo Jesús, el Rey del universo, humildemente tomando forma humana, nacido de mujer. Ahí estaba, no en un hotel, no en la mejor cuna, no en la mejor habitación. La humildad encarnada del Dios del universo. Ahí estaba la ofrenda. Y estos hombres, que es fácil muchas veces decirles paganos, la verdad que tenían más claridad que los mismos israelitas en ese momento. Y es como que ellos hubiesen leído Deuteronomio capítulo 16, verso 16, y hubiesen dicho, ¿cómo vamos a ir delante del Rey que ha nacido con las manos vacías? Cuando tú y yo reconocemos que Cristo Jesús es el Rey del universo, pero también es el soberano de mi vida.
Y qué lindo que hace poco estudiamos acerca de la soberanía de Dios, su providencia. No necesariamente las cosas malas son malas. Pueden ser el medio en donde Dios también permite que nosotros seamos más fieles. Si cuando nosotros nos visitamos entre nosotros y llevamos una cosita para compartir, si tuviera la oportunidad de ir delante del presidente de su nación, ¿cómo lo haría? Yo soy hijo de un padre artesano. Probablemente llevaría, no tiene gran valor, pero representa la cultura, representa de mi país. Le llevaría un obsequio, un regalo. ¿Qué le llevaría a usted a alguien que lo tiene todo? O que es el dueño de todo. Si entre nosotros cuando nos visitamos llevamos una cosita, usted cada vez que viene y se postra a adorar al Rey de Reyes, la pregunta es, ¿qué le traeremos? Y ofrenda no es solo dinero. Ofrenda tiene que ver con mi actitud de adoración. Pero si yo estoy aquí y mi actitud es pelearme con el hermano, eso es lo que le estoy trayendo al Rey de Reyes. O si de pronto estoy pensando en que estoy tan cansado porque he tenido una semana terrible, ¿qué tipo de calidad de tiempo le estoy dando al Rey de Reyes? Tenemos un proyecto misionero, tenemos actividades durante la semana. Si me conformo solo con darle en el día sábado 1, 2, 3 horas al Rey de Reyes, entonces debemos preguntarnos, tomar Deuteronomio y decir, ¿cómo me puedo presentar delante de Dios con las manos vacías? Por supuesto que nuestros recursos, las bendiciones que Dios nos da, son parte también de lo que nosotros le damos al Señor de nuestra vida. Primero, dijimos entonces, Dios es el dador, es el mayor ofrendante, el cual da a su Hijo unigénito. Segundo, Él es fiel en cumplir sus promesas en su vida y en mi vida. Leíamos ahí en Filipenses 4:19, cuando Pablo se da cuenta que la iglesia es fiel y que no tenía miedo, tal como la viuda en el templo, a darlo todo y quedarse con nada, pero poner todos sus recursos a los pies del Señor. Entonces el apóstol Pablo les escribe y les dice, por tu actitud de fidelidad, mi Dios pues te suplirá todas tus necesidades conforme a las riquezas que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice. Extraordinario. Porque era una iglesia que se gozaba en la soberanía del Señor. Segundo, eso era la parte base, la base bíblica de las ofrendas. Hermanos queridos, esto no tiene que ver con una instrucción de la iglesia adventista. Esto no tiene que ver porque necesitamos explicarle a los hermanos que hay que pagar la renta, que hay que hacer esto y los planes misioneros que tenemos. La primera base es porque se trata de Dios, porque se origina de Dios. Segundo, ¿cuál es entonces la motivación para ofrendar? Y estas motivaciones vienen de los puntos anteriores. Ahí está la gracia de Dios, su misericordia inmerecida, que aunque si el Señor tuviera que hacer cálculos, ¿se imaginan? ¿Quién merece más bendición de mis hijos? A ver, tú no te mereces nada, no hay bendición. ¿Se imaginan si Dios fuese así? A eso se le llama, perdona, todo lo contrario, de como Dios es, se le llama gracia inmerecida. Y Él nos da sus bendiciones, aunque tú y yo no las merezcamos. Pero eso tiene un propósito. Y es para contrarrestar. Es el antídoto, la gracia divina, es el antídoto al egoísmo satánico. Darnos cuenta de todo lo que Dios nos da, todo lo que Él hace por nosotros, a pesar de lo que nosotros somos. Segundo, reconocimiento al señorío de Dios, ya lo mencionamos. Y tercero, esto es nuevo, un motivo es porque Dios está obrando a través de la iglesia. ¿Ok? Es porque
Cuando yo ofrendo, soy parte activa de la obra de Dios en el mundo a través de la iglesia. Y no me puedo mantener al margen. Los recursos son dones espirituales también. Pablo dijo a los corintios que Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará para que seáis ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. En otras palabras, Pablo le dice a la iglesia en Corinto, Dios te va a bendecir, pero para que tú bendigas a otras personas también. Y la iglesia adventista abraza este principio bíblico y las ofrendas son el medio por el cual la iglesia cumple la obra de Dios en esta tierra. Con orgullo santo uno puede decir que los pastores en la iglesia adventista del séptimo día nunca meten sus manos en los diezmos y las ofrendas. Jamás. Recuerdo en pandemia cuando muchas veces estábamos visitando una familia y de pronto abrían un cofrecito de madera y decía, pastor, aquí están los diezmos que no hemos podido entregarle al Señor. ¿Los puede llevar usted, por favor, a tesorería? Y ahí le decíamos, hermana, vamos a orar por tu gratitud para que el Señor bendiga estos recursos. Pero mira, hay un equipo preparado de diáconos, del equipo de tesorería. Yo me voy a contactar con ellos y ellos vendrán para hacer retiro de los diezmos y las ofrendas que tú has guardado, producto de la pandemia. ¿Por qué? Porque la señal es que nadie en la iglesia usufructa de las ofrendas, los recursos del Señor. Y denme un minuto, yo les explico que cuando usted devuelve el diezmo al Señor, ese sobre llega a tesorería y cada sábado el equipo de tesorería tabula toda la información. Y si usted me corrige, hermana Elena, inmediatamente ese recurso va y se deposita a través de los cajeros, los ATM, inmediatamente, el cual va a la conferencia. La conferencia recibe ese dinero, esos diezmos, y adivine lo que hace. Diezma también esos dineros y el diezmo de ese diezmo va a la Unión Canadiense de las Iglesias Adventistas. Ese dinero que llega a la Unión, adivinen lo que hace la Unión, lo diezma y ese diezmo va a la división sudamericana, norteamericana. Parte de los diezmos, un porcentaje, se dividen, por ejemplo, la conferencia, ¿qué hace? Evangelismo, predicación del evangelio, contratar obreros bíblicos y el pago salarial del equipo pastoral. El salario de un pastor en la iglesia adventista no es para hacerse rico, para desconcentrarse en las riquezas de este mundo, pero tampoco para estar pobre, para desconcentrarse en la pobreza de este mundo. Es un equilibrio y es un sistema reglamentado por un puntaje que si usted es soltero, casado, la cantidad de hijos, los años de servicio y la geografía donde trabaja, todo eso a nivel mundial, el pastor recibe su salario de acuerdo a los desafíos culturales que la iglesia está enfrentando. Como por ejemplo, no es lo mismo pagar una renta en Santiago de Chile que en Toronto, ¿cierto? Todos sabemos eso. Y la iglesia provee al pastor a través de un e-transfer todos los 25 de cada mes. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se llama ese sistema? Representativo. Y yo lo digo con santo orgullo, porque eso permite a los ministros estar concentrados en la predicación del evangelio. Dicho de paso, somos pastores 24/7 y que no todos los años debemos firmar un conflicto de intereses. No podemos dedicarnos a ninguna otra función que nos reporte un salario extra, dedicado 100% a la obra pastoral. ¿Ok? Entonces,
Una ofrenda aceptable. Vamos a ver cuándo una ofrenda es aceptable para el Señor. Miren, debe ser una ofrenda propia, una expresión de nuestra voluntad de entregarnos a Él. En la antigüedad el holocausto era todo quemado y representaba toda mi vida puesta a los pies de Jesús. Cuando nosotros ofrendamos, tiene que traer esto, una ofrenda propia. La ofrenda en el Antiguo Testamento, hermanos, tenía una equidad justa y social. El que más tenía podía presentarse con un becerro. Y el que menos tenía podía llevar, ¿qué cosa? Palomas, tórtolas delante del Señor. El principio de Deuteronomio 16, pero nadie debía presentarse con sus manos vacías. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba mirando no era la calidad o cantidad del sacrificio, sino estaba mirando la actitud del corazón. Y cuando dice propia, es algo mío que Dios me ha dado a través de sus bendiciones. Y cuando Dios me ha dado algo, esa palabra propia, ofrenda propia, y allí está la clave de romper el egoísmo. El diezmo no rompe el egoísmo. El diezmo es devolver lo que a Dios le pertenece. Pero lo que me pertenece me desafía a romper el egoísmo. Porque tú y yo nos podemos quedar con lo que Dios nos da, sin problema. Para eso Dios lo da. Y ahí está la clave. ¿Cuánto voy a entregar al Señor? ¿Ok? Una ofrenda aceptable es una expresión de fe en el cuidado providencial de Dios por nosotros. Piensa en la viuda. Algunos podrían haber dicho, pero la viuda, con esas moneditas te alcanza aunque sea un puñado de harina y un poco de aceite y haz una masa, ponla en el rescoldo y al menos vas a tener para comer. ¿Sí o no? Pero ella estaría dependiendo ¿de qué? De un puñado de harina y de aceite. Pero una ofrenda aceptable es una expresión de fe. Que cuando no hay, cuando falta, y aún así ofrendo, le estoy diciendo al Señor, Señor, dependo de ti. Y cuando Jesús mira el corazón de la viuda, le dice a sus discípulos, ella ha dado, ¿qué cosa? Más. Porque no dio lo que le sobra, sino dio todo lo que tenía. Una ofrenda aceptable, hermanos, no depende de la cantidad que usted dé, sino con la actitud con la cual usted la dé. Una ofrenda aceptable es la personificación de la gratitud al agradecimiento, el gozo y el amor del adorador. El diezmo es fidelidad, la ofrenda es gratitud. Vivimos en un mundo de ingratitud, de interés a cambio. Y por eso la ofrenda es el antídoto para intentar vivir lo que Dios hizo por nosotros. Dar sin algo a cambio. Y créame que Dios le va a bendecir aún más. ¿Ok? Cuando se da de manera voluntaria y no una que se presente al Señor por obligación o de mala gana. Éxodo, cuando se iba a construir el santuario, Moisés, Dios a través de Moisés le dice, dile al pueblo que traigan ofrenda de todo su corazón y de toda su voluntad. Aquí, hermanos, podríamos hablar, por ejemplo, de la necesidad que tenemos de comprar o buscar un lugar más grande. Pero si decimos eso, la ofrenda dejaría de ser voluntaria y de corazón, porque estaría sometida a un proyecto. Por supuesto que ese es el sueño de Dios y los sueños de Dios tienen un costo. Pero aquí dice, la ofrenda aceptable es cuando es voluntaria, independiente de lo que yo pueda ver o no. Me acordé de algo. La viuda dio la ofrenda y saben ustedes que en ese momento lo más corrupto que había en el templo en Jerusalén era el sistema de las ofrendas y las limosnas. Y a ella no le importó que ese dinero fuera a ser mal utilizado porque ella sabía que se lo estaba dando a Dios y que esos líderes iban a tener que dar cuentas con Dios de lo que ellos estaban haciendo.
Una ofrenda aceptable es aquella que proviene de un corazón en paz con Dios y con los demás. El mismo Señor Jesús decía, si tú vas al templo con tu ofrenda, pero tienes algo contra tu hermano, y es tremendo el texto bíblico, dice, suelta tu ofrenda, déjala y ve primero a hablar con tu hermano. Y cuando arregles, entonces ven delante del Señor. Cuidado, cuidado. Cuando yo pongo en mi sobre, pongo la ofrenda para el Señor, a la vez yo tengo que preguntar, ¿esta ofrenda va a ser aceptable? Y una de las preguntas ¿es una ofrenda aceptable si aún mi corazón no está en paz con Dios porque no he resuelto X situación con mi hermano? Una ofrenda aceptable, aunque espontánea, es al mismo tiempo sistemática. ¿Se acuerda la Pascua? Debía tomar el cordero 10 al día 10, separarlo, apartarlo. En el día 14, sacrificarlo para el Señor. No era espontánea en el sentido de no preparada. Las ofrendas debían ser preparadas. ¿Por qué el Señor se enoja fuera del templo? No era por la transacción comercial, sino por la instantaneidad del acto. Dame esa paloma. Ok, y ibas inmediatamente al patio del templo a sacrificar. Eso no era planificación. Se había perdido la sistematización de las ofrendas de acuerdo a los principios que Dios le dio al pueblo. Piensen, cosecha. ¿Cuántos acres de cosecha, de plantación? Y ellos debían presentarse llevando en gratitud al Señor, pero debían sacar cuentas, sentarse en casa, decir, esto es para el Señor. No era simplemente llamar al criado, el que estaba, hey, amárrame un par de gavillas que tengo que ir al templo. Y muchas veces nosotros estamos revisándonos los bolsillos, revisando dónde quedan nosotros le decimos las chauchas, las moneditas, que usamos para el carro del supermercado. Ok, tomen niños, tomen para que den de ofrenda. No está planificada, no es sistemática, ni mucho menos es proporcional a mi gratitud para el Señor. Pero qué diferentes somos cuando nos llega una invitación para un cumpleaños. Porque ahí nos planificamos, porque ahí buscamos el mejor regalo dentro de nuestras posibilidades. ¿Saben por qué? Porque somos tan egoístas que lo único que queremos es que quedar bien. Pero con el Señor, la pregunta es, ¿cuál es la forma de quedar bien con Él? No es la cantidad, sino que es con la actitud que lo hagamos. Es con el corazón que nos presentemos delante del Señor. ¿Cómo se deben recolectar y manejar las ofrendas? Las ofrendas deben apartarse en casa, basado en la bendición recibida del Señor. Ahí están los textos bíblicos. Cada uno, dice el texto, de vosotros, es decir, en privado en casa. Cada hogar, cada familia, cada hermano tiene una experiencia distinta. Y cuando Pablo dice, cada uno está diciendo, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a cómo tú estás agradecido de Dios. Número 2, Dios y la iglesia designaron instrumentos para recibir las ofrendas. Estos fueron reconocidos por la comunidad de creyentes como dignos de recibirla y administrarla. En el Antiguo Testamento, los levitas. En el Nuevo Testamento, los apóstoles, los discípulos. La Biblia menciona varios propósitos específicos para traer una ofrenda, como proveer para las necesidades del santuario o de la iglesia. Encontramos ofrendas para la construcción y reparación del templo, del santuario, ofrendas para los pobres, ofrendas para el sostenimiento de los servicios del santuario y el ministerio del evangelio. Miren qué interesante, ahí están todos los textos bíblicos. Entonces, uno de los propósitos más importantes de las ofrendas era motivar a la persona a alabar a Dios. Hermanos queridos, yo simplemente, la hermana Elena les mostró a ustedes todos los ministerios y departamentos que tiene la iglesia. Y ahora sí, denme los últimos 2 minutos. Acción misionera. Acción misionera es el departamento que nos motiva a involucrarnos en la misión.
a testificar, a invitar a nuestros amigos y trabaja en conjunto con todos los ministerios de la iglesia, apoyando clases de inglés, encuentros de damas, los jóvenes, muchas veces los aventureros, los clubes saliendo a repartir material. La pregunta es, ¿sabe usted quiénes compran el material misionero para que tú y yo podamos involucrarnos en la misión? Acción Misionera. Escuela sabática. Con mi esposa quedamos impresionados, porque en nuestros países cada hermano tiene que comprar su lección de escuela sabática. ¿Y qué pasa aquí? Hermano, tú la recibes gratis, pero alguien tiene que pagarla, ¿sí o no? ¿Quién la paga? Departamento de Escuela Sabática. Y estos regalitos para el Día de los Amigos, lo que nos ponen aquí, todo eso tiene un costo. Y ahí Escuela Sabática tiene su fondo. Ministerio infantil. Wow. Lo que en nuestros países hemos tenido que comprar el listado de útiles de la escuela. ¿Se acuerdan? Carísimos todos esos útiles. Y aquí en nuestra iglesia nunca a nuestros niños les va a faltar un lápiz para colorear, material para que ellos aprendan de Jesús. Y es un ministerio que ante la iglesia trabaja allá abajo en el basement, calladito, pero requieren recursos también. Materiales como para una escuela cristiana de vacaciones, en donde si bien las familias adquieren un kit, la iglesia invierte, hermano, sobre $1,000, una actividad de una semana. Semana especial de niños, donde ellos predican, y hay que decorar, hay que incentivar a los niños, etcétera. Ministerio de la Mujer. ¿Y por qué les cuento esto? Para que usted también sea parte activa de algún ministerio de la iglesia. Y ahí están las damas. Hace poco hicieron el spa de las emociones. Y gran parte de los recursos salió del propio fondo del Ministerio de la Mujer. Es simplemente, hermanos, para darnos cuenta de que todos los ministerios de la iglesia, cuando están activos en pro del cumplimiento de la misión, la iglesia está invirtiendo en la predicación del evangelio, no gastando, ojo, invirtiendo. Ministerio del Adulto Mayor, este año se implementó este hermoso ministerio. Porque cuando tenemos acá lleno de flores y un féretro, ahí nos acordamos de todas las cosas lindas de la gente. Ahí es cuando hablamos maravilla de las personas, pero cuando están en vida, no los homenajeamos. No les decimos gracias por lo que ustedes hacen por nosotros. Y ya hace 2 domingos atrás, el ministerio tuvo un almuerzo para reconocer a nuestros hermanos del Ministerio Adulto Mayor. Y van a seguir teniendo actividades, encuentros y, ¿por qué no?, a través de este ministerio, homenajear a aquellos matrimonios que llevan más años y también a aquellos hermanos que tienen más años de vida en nuestra iglesia. Y yo les digo, Ministerio Adulto Mayor, ahora, por ejemplo, si la hermana Elena me corrige, tiene 0 pesos. Y cuando se me acercan, o la hermana tesorera, o el hermano Vázquez, los líderes de los ministerios, pero pastor, ¿cómo lo vamos a...? No se preocupe, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la iglesia jamás va a detener un plan porque no hay recursos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener fe en el Señor. Y porque somos una iglesia agradecida del Señor. Ministerio joven. Hermanos queridos, yo solamente voy a decir esto. Los jóvenes nos han desafiado a creer en los planes de Dios. Y ellos empezaron a dar clases de inglés. Alrededor de 52 personas matriculadas. Pero hay que, ¿qué hacer? Hay que imprimir el material. Ellos están invirtiendo su tiempo, sus dones al servicio de Dios. Pero también usted puede involucrarse. Usted puede venir a apoyarnos porque hay que preparar comidita para después compartir con nuestros amigos. Muchos de ellos se quedan los miércoles y viernes, o algunos más que muchos, se quedan al culto de oración y al culto de día viernes. Y ahí están los jóvenes, con planes, con sueños misioneros. No es simplemente, pastor, nos queremos ir a Canfrenda a un retiro espiritual entre nosotros.
Y yo les digo, voy a ser el primero en decirles que no hay plata. Como dijo su presidente, no hay dinero. Porque el dinero de Dios no es para satisfacer, y disculpe que lo diga así, los gustos de la iglesia. Los recursos del Señor son para predicar el Evangelio. Y si para predicar el Evangelio hay que ir a rentar un campo de fútbol para invitar a amigos que no vendrían aquí, pero sí conocerlos allá, sus necesidades, vivir el método de Cristo, ahí sí van a haber recursos. Por supuesto, una campaña de evangelismo aquí, todos involucrados. Hermano, cuando usted, por ejemplo, en una campaña de evangelismo, total, lo van a transmitir. Me voy a quedar en casa. De alguna forma estamos despreciando los recursos que el Señor nos da, le traemos con gratitud y nos marginamos de la actividad. No se trata solamente de ofrendas de dinero, significa que yo también puedo ofrendar mi tiempo, mis dones, mi talento. De pronto llega un amigo a esa campaña de evangelismo y si usted se acerca, lo abraza, lo saluda, esa es la mayor ofrenda que usted puede dar al Señor, como la viuda. No es simplemente hablar, hermanos, necesitamos recursos para que los ministerios funcionen. No, la iglesia tiene recursos por fe, pero el mayor recurso, el mayor capital que tiene una iglesia es usted y soy yo. Son las personas, desde los niños hasta los más ancianitos. Ni hablar aventureros y conquistadores, este año ellos tienen sus campamentos, hay que comprar implemento nuevo, junto con el esfuerzo de las familias, donde ellos también compran parte del uniforme, de alguna forma la iglesia también les colabora con algunas cosas, salidas, actividades, todo eso tiene un costo. Pagamos los seguros y todo para que nuestros niños estén bien resguardados. Ministerio de Familia. Queremos tener una renovación de votos con Cristo este año. Amén. Tener un paseo de iglesia con todas las familias, porque tenemos familias de un integrante, ¿cierto? Es familia. Una persona que viene solita a la iglesia, tú eres familia para nosotros. Como también todos los que tienen el privilegio de tener a su esposo, esposa, padre, madre, hijos, etc. Somos una familia espiritual. Pero ahí necesitamos rentar un lugar, necesitamos decorar el lugar, necesitamos después hacer un paseo, pasar tiempo juntos, tener una semana del Ministerio de Familia, pero desde las casas para potenciar los grupos pequeños, porque aquí trabajamos en equipo, porque el Ministerio de Familia no es nada sin acción misionera, y a la vez sin niños, sin jóvenes, sin los aventureros, sin conquistadores, y todos los ministerios están trabajando unidos. ¿Por qué? Porque hay un solo plan misionero de la iglesia, que es predicar el Evangelio. Comunicaciones. Ustedes han visto aquí a nuestros muchachos que este año se han desafiado. Hermanos, comprar una cámara sale sobre $2,000 canadienses. Y la mayoría del equipamiento que usted ve son bendiciones que Dios le ha dado a ellos, son equipos de ellos, no de la iglesia. La iglesia tiene sus equipos, pero ya están viejitos. Yo no quiero decir más, pero se vienen lindas sorpresas. La semana pasada tuvimos una reunión con el director de Esperanza TV. Y créame que después me escribe la secretaria y me dice, Pastor Sandoval, necesitamos otra reunión con usted, con su gente, con sus pastores, con sus iglesias. Porque Canadá tiene que ser relevante en comunicaciones. Pero para eso la iglesia local tiene que invertir. Y el otro ministerio que está en cero, porque está recién creado, adivinen cuál es. Comunicaciones. ¿Ok? Dorcas. Lo voy a decir con mucha responsabilidad, hermanos. Si nosotros queremos vivir el método de Cristo, el departamento que más recursos debiera tener en nuestra iglesia, debiera ser Dorcas. ¿Por qué? Porque con esos recursos nosotros ayudamos al que lo necesita. Tristemente, la verdad que es bastante bueno,
que la organización que ve aquí los taxes y todo eso no autoriza que las iglesias donen dinero a las personas. Pero aquí en nuestra iglesia al menos siempre va a haber una gift card, aunque sea poquito, como un gesto de decir, queremos ayudarte. Siempre va a haber un grupo de hermanos que lidera este ministerio para ir a un hogar, a una casa con fruta, verdura, con alimentos. Pero una iglesia, como veíamos en la escuela sabática el día de hoy, que solo predica y no practica, entonces el mensaje no sirve de nada. Y hoy en día Dorcas no tiene los recursos que nos gustaría que tuviera. Música, proyectos. Nos encantaría que nuestros niños aquí vinieran a aprender a tocar instrumentos. Pero usted sabe cuánto cuesta un instrumento. Coros, participar. Y por último, protemplo. El sueño de un lugar que adore al Señor, propio, rentado, no lo sé. Ya a varios hermanos le he dicho, ¿saben cuándo nosotros vamos a tener que dejar este lugar y Dios nos va a dar otro mejor? ¿Saben cuándo? Cuando nosotros nos comprometamos en gratitud, seamos fieles a Dios en diezmos y ofrendas, pero también nos involucremos en la misión de Dios. Cuando aquí, hermanos, no quepa ni siquiera un alfiler de tantas personas y amigos que han venido y han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y no tengamos dónde más sentarnos, entonces el Señor va a decir, es tiempo de crecer, es tiempo de buscar o de que se concrete. Dijimos, Dios es fiel en cumplir sus promesas, Dios no ha fallado durante este tiempo, pero tal vez solo he venido a sentarme y no me estoy involucrando en la predicación del Evangelio por testimonio. Tal vez no me estoy involucrando con las bendiciones y recursos que Dios me ha dado. Tal vez no me he comprometido con el tiempo que Dios y los dones espirituales que Dios me ha dado. Tal vez es tiempo de tomar una decisión. Y simplemente hicimos un recorrido muy rápido. Y son muchos más iniciativas, departamentos que requieren de la ofrenda sistemática de la iglesia. Pero no se trata porque un departamento está en cero. No se trata porque este año queremos hacer esto u otro proyecto. Debemos mirar mucho más allá que eso. Se trata, ¿recuerda? Número 1, porque en primer lugar Dios lo dio todo por ti y por mí. Él dio lo que ninguno de nosotros estaría dispuesto a dar. Él dio la vida de su propio Hijo. Segundo, porque Dios nunca te va a abandonar. Y porque ya nos ha bendecido, porque ya ha sido fiel, entonces Él nos invita a romper el egoísmo de esta sociedad, esta cultura que muchas veces entra en nuestra vida y nuestro corazón, y a través de ofrendar mis recursos, mi tiempo, los dones que Dios nos ha dado, de poder ser generosos, no egoístas. Y tercero y último, hermanos, porque Él es el Rey del universo, porque Él es el Señor de todo lo creado, porque Él es el Señor de nuestra vida. ¿Cómo me podré presentar con manos vacías? Con un corazón dispuesto, con un corazón desinteresado, no importando la cantidad, no importando, sino que con la actitud de la viuda. Y como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 lo dice, presentémonos pues nosotros, queridos hermanos, con toda nuestra vida, incluyendo nuestros recursos, nuestro tiempo, con todo, como una ofrenda agradable delante del Señor. Vamos juntos, hermanos, adelante. La iglesia de Dios avanza. La iglesia de Dios predica el Evangelio, pero sin ti, sin tu involucramiento, entonces, hermanos, nada de lo que podamos planificar y hacer tiene sentido. Lo que es una inversión se transforma en un gasto. Y la iglesia no gasta recursos, sino invierte en la predicación del Evangelio.
Todos invitados entonces a participar e involucrarse en los ministerios de la iglesia y de alguna forma pregunte, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? Que Dios nos bendiga, hermanos.